Buenos días a todos, bienvenido. Vamos a orar, vamos a clamar a Dios su auxilio para que lo que hoy nos tiene reservado sea para transformación de nuestras vidas, como siempre. Padre, gracias por este hermoso día, gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu bondad y ternura, y gracias por los planes preciosos que tú tienes con nosotros el día de hoy. Ponemos ante ti este momento, clamando que la espada de tu palabra, Señor, siga operando en nosotros. Necesitamos ser transformados. Somos nosotros los que ya tenemos conciencia de esto. Necesitamos ser transformados. Por favor, haz uso de la palabra. Haz uso de todo lo que tú necesites, Señor, para que nuestra vida no salga hoy así igual o como venimos, Señor, sino por el contrario, transformados para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Bien, hoy es 4 de mayo 2015. Seguimos en la preciosa gran jornada. Esta es la temática que hemos venido manejando, esa temática general. Hablamos de la apertura del Señor, de los seres espirituales. Hablamos de la pequeña jornada a nivel del Edén y hablamos de la gran jornada a nivel del mundo. En este mundo donde nosotros estamos y donde Cristo ha venido, murió, fue sepultado, resucitó, está a la diestra de Dios y estamos en los tiempos finales. En la temática específica, pues vamos en lo que es el río de maldad. Ese es el tema que nos toca el día de hoy. Recuérdense que son 13 escalones los que hemos venido tocando paulatinamente. El día de hoy nos toca el río de maldad, específicamente nos toca el ojo maligno o envidia. Por favor, tome Marcos capítulo 7, versículo 21 en adelante, y usted se va a topar ahí con esas 13 escalones. Ahora vamos con el punto 7, ojo maligno o envidia. Para poder entender esto, como hemos repetido en otras oportunidades, hemos hecho un diagrama en donde vemos la mano de Dios abajo, y ahí está la vida del hombre. Cuando la iniquidad entró en el corazón del hombre, se turbó el hombre, y la iniquidad ha provocado, ha desarrollado con nuestra accionar esta temática de estos 13 puntos. Este es un escalafón sencillamente de una cita bíblica. Hay otras citas bíblicas que tienen otra serie de componentes, pero más o menos esta nos ayuda a entender cómo es el proceso. Hoy, como les dije, vamos a entrar a la envidia. El Señor tiene un deseo de conquistar todo nuestro ser. Por ejemplo, si yo a estos 13 pasos le pusiera 13 nombres de ciudades y diría, hay que conquistar esa región, ¿cómo le llamaríamos a cada una de estas regiones? Por ejemplo, cuando se habló de conquistar Canaán, Canaán tenía 31 reyes. Se hablaban aproximadamente de 7 o de 10 naciones, fereceos, jerjeseos, etcétera, ¿se recuerdan? Y aparte de eso, pues habían 13 gigantes. De una o de otra manera, esa tierra de Canaán estaba poblada de gentes enemigas. O sea, no querían la cultura del reino de Dios. Y de donde nosotros venimos, o cuando llegamos a los pies de la cruz de Cristo, llegamos con una cultura y llegamos ciegos y muertos en nuestros delitos y pecados. Al decirle sí al Señor, al entrar Cristo a nosotros, al poner su luz en nosotros, hemos ido viendo poco a poco lo que hay dentro de nosotros. Y en pocas palabras es como ir conquistando una tierra en nuestro propio corazón. Y en lo más profundo de nosotros hemos hablado de esos 3 tipos de orgullo: orgullo de revelación, orgullo de redención y orgullo de satisfacción. Ya lo hemos platicado. Y en lo más íntimo de ese castillo, pues ahí está el hombre viejo. Aunque hablamos del hombre viejo, en la realidad es un niño berrinchudo, porque no llegó a tener estatura. Es un niño educado en el mal, es un niño con una mente torcida, berrinchudo, que quiere manejar las cosas de su propio yo y quiere manejar las cosas de Dios dentro de uno mismo. Este ser, cuando es descubierto, este es el yo que debe de morir, debe desaparecer.
Bien, cuando hablamos del ojo, ustedes se recuerdan cuando vimos la triple naturaleza, la importancia de entender que el ojo era una forma de poder apreciar las cosas de Dios, pero cuando la iniquidad entró en Adán, se turbó completamente el espíritu, el alma y el cuerpo, y de esta manera se perturbó el espíritu, se perturbó el alma y se perturbó el cuerpo. Quiere decir, los tres sentidos de adentro hacia afuera fueron perturbados. Cuando se habla del ojo maligno, estamos hablando de un sentido profundo, no estamos hablando del ojo del cuerpo. Cuando a usted le viene la ira le nace del ojo hacia adentro, o de adentro le sale la ira y lo proyecta como un rayo hacia afuera. De adentro hacia afuera. Entonces, ese es un ejemplo para ver que desde adentro es que salen las cosas y contamina todo el ser humano. Aquí tenemos cómo la iniquidad entró, y al entrar, cómo turbó primeramente la voluntad del hombre. La voluntad que primeramente debió haber sido hacia Dios se turbó y comenzó a ser hacia Satanás, aunque el hombre perdido no sabe que está en el poder de las tinieblas y que indirectamente no lo sabe, desconoce, pero está al servicio de Satanás, no le da gloria a Dios. El traje que era de luz se turbó y se puso un traje de tinieblas, y se perturbó entonces el espíritu, el alma y el cuerpo. Y el accionar de la iniquidad es de adentro hacia afuera. Ustedes se recuerdan que cuando hablamos de la fe, hablamos de varios tópicos en los cuales el hombre puede poner sus ojos y turbarse interiormente. Entonces, fe en los príncipes, en la carne, en la justicia. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos esto? Pueblo de Dios, medio, ¿se acuerdan? Bueno, entonces el hombre a ese nivel tiene cerrado, oscurecido, y tiene una incapacidad para ver las cosas de Dios. Y posteriormente, a nivel de la imaginación, también que es perturbada, pues la imaginación se hizo mala, soberbia, inicua, vana, etc. Aparecen 12 situaciones en las cuales a la imaginación, o la imaginación queda en una condición terrible. Por supuesto, que alguien venga y me haga ver el punto 1, el 3, el 5, el 7, de lo más íntimo de mí, ese se va golpeado ese día, porque no lo voy a aceptar. Y si me atacan, me dicen que mi imaginación es perversa, o es inicua, o soberbia, ¿qué harían ustedes si lo atacaran a ustedes? O le quisieran hacer ver que esa parte de la imaginación está turbada o perturbada. Lo peor de nosotros es el autoengaño. No querer verlo, no querer aceptar que eso está ahí. Y ese es el principio de la batalla espiritual, es cuando más resistencia ofrecemos, es cuando más el niño se resiste a creer que uno está haciendo las cosas opuestas de Dios. Entonces, vemos cómo todo el ser humano, al ser perturbado, estamos hablando hoy del ojo maligno, porque es lo que nos interesa, cómo es una cosa que no es que venga de afuera, sino que viene de adentro. Y el ojo maligno o envidia es una manifestación de varias cosas que vamos a ver el día de hoy. Bien, cuando el hombre pecó, se llenó de tinieblas y se volvió corrupta. Tanto el ojo, visión, envidia, celo, perjudicial, malo, calamitoso, enfermizo, culpable, vicioso. A eso le estamos hablando de lo que es el problema del ojo maligno. Y estamos viendo cómo que tiene diferentes componentes o diferentes enfoques, porque para uno lo puede ver como enfermizo, otro lo puede ver calamitoso, porque cada uno de nosotros ha alimentado el ojo maligno. Al no conocer lo que había dentro, hemos alimentado posiciones enfermizas dentro de nosotros, y las vamos a ver en un momentito. Entonces, significa, o el significado del ojo maligno, es aquel sentimiento, estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea en bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas.
Esto lo podríamos ver bajo tres perspectivas. La primera es pesar por la fortuna ajena. Tengo un dolor, una sensación de impotencia, un malestar interior porque el otro tiene fortuna y yo no la tengo. Otro enfoque es deseo de ser o de tener lo que otro tiene. Por ejemplo, el carro, o la casa, o el cónyuge, o los hijos, o yo qué sé, cuántas cosas en las cuales podemos poner nuestros ojos y al hacer la comparación nos damos cuenta de que hay esa sensación de dolor o de malestar. Otra forma de enfocar el ojo maligno o la envidia es la incapacidad de alegrarnos del bien o del logro de otros. Podemos expresarlo a través de qué bueno la bendición que Dios te ha dado. ¿De acuerdo? ¿Ustedes se recuerdan del doctor Merengue? No. Él le decía, señora, qué gusto verla, cómo está de bien, y por el otro lado, esta gorda antipática y fea. Cómo esa doblez en un pensamiento, pues nos puede venir. Entonces es una sensación de oposición a una verdad. Hay varias expresiones que podemos resumirla, y es, esta persona se está muriendo de envidia. ¿La han oído ustedes? ¿Ustedes la han dicho alguna vez? ¿Creen que se la han dicho a ustedes? Bueno, dar envidia. Ay, ¿y por qué estás haciendo eso? Es que quiero darle envidia a esa. Entonces, hasta nosotros somos promotores de la envidia de otros. Tener la envidia, vender envidia, ataque de envidia. ¿Han oído estas expresiones? Y la pregunta vendría a ser entonces, puede ser que esto nos esté ayudando a ver que tenemos un problema. Por ejemplo, solo con lo que hemos visto hasta este momento, ¿usted se podría identificar con pesar, con deseo o incapacidad? O de repente usted puede tener una de estas frases que hemos mencionado hace un momentito. ¿Dónde se ubicaría usted? ¿Tiene usted este problema? No lo tiene. Él no tiene una parte, él tiene todas. Algo así. Bueno, bienvenido al club de los que tenemos, porque a la hora de la hora todos tenemos este problema. En mayor o en menor dimensión la tenemos, y puede ser que en todas las áreas. El punto es verlo, y el punto es entregárselo al Señor, porque si el Señor no es el punto de equilibrio de nosotros, nuestros ojos y nuestros sentidos se desbalancean y caemos en porciones inadecuadas. Aquí tenemos un ejemplo. A ver, ¿quién es el que tiene envidia? Maco. ¿Y quién con esa carita de yo no hice nada está dando envidia? Porque esa niña está con el helado y la bocanada que le está pegando. En el fondo tengo la impresión de que le está enviando un mensaje al pobre Maco que está ahí. No sé si está clara la imagen. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece esto? ¿No devaluamos la imagen de otro? ¿No queremos hacer ver a otros que porque yo no estoy muy bien y la mejor forma es bajar al otro? O en el colegio, ir a hablar, es que ese que tiene el primer lugar no es lo que usted piensa usted. Yo creo que ese lleva chivos, ¿verdad? O ese copia. La forma como nos metemos para desvestir a los demás y en nuestra pobreza exhibirnos. Por ejemplo, la política se caracteriza por desvestir al contrincante, no por exhibir las cualidades de uno, pues. ¿Se han fijado?
Entonces muchos llegan a posiciones altas porque han desvestido a los otros. Y lo han hecho en una forma impropia, en vez de exhibir el currículum o las capacidades o dones o habilidades, pues que son prestas para ese puesto, ¿va? Pero ahorita que ya comenzaron las elecciones, vamos a ver cómo se desvisten unos a otros, ¿va? Se desvisten y se visten a una velocidad increíble. Porque eso es lo que va a ocurrir ahorita. Bueno, ¿y qué opinan de eso? ¿Serán los dedos de una misma mano? Pueblo de Dios. Solo estoy esperando que se rían. Y ya que se han reído, ya entendí que ustedes ya lo entendieron. ¿Suficiente? César. Ok, bien. El envidioso siempre tiene que estar viendo la paja o el punto o la forma de compensar su deficiencia o su mediocridad. Y a nivel espiritual, no sé si ustedes han visto, pero entre los hermanos nos puede venir esta sensación o este deseo de poder, y entonces el deseo de poder pues arrastra la envidia y la envidia la va colocando en todos los demás. Y de esa manera pues yo paso desapercibido, pero envío lodo a la túnica o al traje del otro. No sé si con esto tienen suficiente o quieren que sigamos. Sigamos. ¿Para qué? Pues yo no les veo cara como que tengan ganas de cambiar. Solo Maco habla. ¿Para qué? Ok. Éxodo 20:17, la palabra de Dios dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Miren qué mandamiento tremendo. ¿Cómo lo especificó? Yo tengo gato y el gato no está ahí, entonces con el gato no hay problema. ¿Qué dirían ustedes? Es que en ese tiempo no había televisor, por lo tanto el televisor no entra dentro de los escrutinios de Dios. ¿De cuántas maneras nos podemos hacer los papos? Mateo 6, 22, 23 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Aquí tenemos un problema. Mateo 6, 22, 23, ¿a qué parte del ser humano se está refiriendo cuando habla de ojo? ¿Es a nivel del ojo del cuerpo, a nivel de la imaginación o a nivel de la fe? Porque alguno dice que se puede sacar el ojo con una cuchara, ¿eh? Pero aunque se saque el ojo con una cuchara, sigue funcionando la imaginación. Y si la fe está turbada en lo más íntimo, entonces obviamente el proceso no se refiere a nivel del cuerpo, sino se refiere a nivel interno. Pueblo de Dios. Y dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, la lámpara es lo más íntimo. Así que si tu ojo, lo más íntimo, es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. No se refiere a lo externo. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. ¿A qué ojo se estará refiriendo? Ubiquémoslo bien. A la fe, a lo más íntimo. Porque de adentro sale y contamina todo. Si no tengo ojo de Dios para ver qué está saliendo de mí, ¿por qué tengo envidia o enojos o contiendas
Si no logro ver lo que está ocurriendo dentro de mí, la contaminación surge, o mejor dicho, se extiende. Y eso tiene que ser primero parado, y luego tenemos que ir a la raíz. Y el único que lo puede quitar es el Señor. A nosotros lo que nos compete es confesarlo. ¿Cierto? Ok, entonces dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Bien, aquí hay un problema, tal vez lo tenemos que reenfocar. ¿Usted cree que las tinieblas tienen su propia luz? Las tiene. ¿Usted cree que el orgullo tiene luz? Temporal. Y a cada rato tiene que estarla prendiendo, ¿va? Para encandilar a los demás. Para apantallar, para sacar esa especie de atracción hacia los demás. Es una constante reafirmación de algo que nosotros no tenemos. Segunda de Pedro 2:12 al 14 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Qué opinan? ¿Va que es como una especie de un garrotazo a nivel de la garganta? ¡Qué tremendo! Son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. El día de ayer fuimos un poquito claro por la temática que estamos llevando. El tiempo se hizo un poco corto, tal vez me extendí en algunas áreas, pero Adán y Eva, el principio es, Dios pone una ley, y la ley que Dios pone tiene su contrapeso. Porque si tú haces te irá bien, pero si tú no haces te irá mal. Es prácticamente toda la Biblia es eso. O crees o no crees. Parte del problema es que creo en Dios, pero de repente mi concepción de Dios no llega a una cabalidad. Y el punto es que Dios es soberano, es santo y es justo. Y que lo que Él puso en este tiempo, si Él dijo, haz y no hago, ¿qué me trae el no hacer lo que Dios dice que debo de hacer? Va a traer consecuencias. Al final, el Señor va a separar las ovejas de los cabritos. Nos cuesta en nuestra mente entender, por conceptos raros o religiosos, que Dios es tan bueno que no va a hacer eso. Por eso, el día de ayer comenzamos una temática en la cual vamos a ver que efectivamente Dios sí cumple por su soberanía, por su justicia y por su santidad las cosas. Porque tenemos una especie de embobamiento de que Dios es bueno, de que Dios es bueno, de que Dios ama, y entonces ponemos esos titulares por encima de su soberanía, de su justicia y de su santidad. Y al no entender estas palabras, caminamos como Felipe. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Es Vicente, no Felipe. Por lo menos los hice reír. ¿Mm? Sí. Sí. Así es.
al no dar la información correcta de que Él es soberano, es que estas tres palabras son básicas para entender el por qué la justicia se va a hacer. Si Él es un Dios santo y en Él no puede haber oscuridad, y donde Él va a estar eternamente, donde estaba, donde está y donde estará, no hay iniquidad, no hay transgresión o no hay manchas, ¿cómo Él va a permitir que en su propia soberanía llegue gente manchada? Podrá amar mucho, pero no puede ir Él en contra de su soberanía, de su santidad y de su justicia. Al no entender estas tres palabras, no se entiende el por qué Dios tiene que hacer eso. Es que esa es la parte en la cual la soberanía, la justicia y santidad de Dios dice, ellos no pueden, yo voy a facilitarles todo para que al creer pasen de la muerte a la vida y ellos sean copartícipes de su propia santidad. ¿Cierto? O sea, Él pone el Cordero que quita el pecado del mundo y Él da el Espíritu Santo para sanear nuestra vida, operación limpieza. Pero honestamente lo que yo encuentro es una ignorancia al nivel de esto, un autoengaño a nivel de esto, y entonces venimos a jugar con principios espirituales chiquititos, queriendo gobernar la soberanía, la santidad y la justicia de Dios. No sé si me expliqué. Micrófono. Ángel, yo creo que esos atributos de Dios todos son. El problema es que es mi responsabilidad al escudriñar la palabra, ahí te hace ver su justicia. O sea, no es lo que los otros te digan, porque pueden decir algo equivocado, pero no es culpa de ellos. Al final la responsabilidad es propia, ¿no? Sí, es propia, sí. Ayer lo decíamos, al final, Dios ha dado todo para la salvación del hombre. Y el Señor en juicio o en el trono blanco, Él solo va a respetar nuestras decisiones. Punto. Ahora, el problema es la concepción de los atributos de Dios. Cuando me refiero a estos tres atributos, quiere decir Dios no puede accionar en contra de sí mismo. Y estos tres pone claridad al hombre para decir, Él es soberano y Él puede juzgar. Si es así, entonces todos estos elementos que ocurren en nuestro corazón, ¿qué vamos a hacer con ellos cuando aparecen? Hay que llevarlo. Hay que ponerlo a los pies. ¿Por qué? Porque hay provisión. Poderlo ver y no hacerlo es comprometer nuestra vida espiritual. Hemos hablado también que la plomada de Dios se tiene que hacer en nosotros. Es la plomada de Dios en nosotros. Por ejemplo, voy a poner con que la plomada es esta vertical. Pero yo estoy aquí. Y tengo a mi esposa y tengo a mis hijos que pueden estar en diferentes lados. No se trata de mi plomada, sino de que la mía se vaya ¿a dónde? La de mi esposa se vaya, la de mis hijos se vaya y la de la congregación se vaya acá. No es asunto de que vengan todos ustedes y pónganse con la mía. No es la mía, es la de Él. Porque todos nos ponemos ahí, es que se crea la unidad en Cristo. Pero si no es aquí, no hay unidad, lo único que hay es una fachada. ¿Me expliqué? ¿Sí? Ok, ese es el punto. Recordemos que al estudiar los sentidos de afuera hacia adentro, teníamos cuerpo, alma y espíritu, ¿se recuerdan? Y a nivel del cuerpo los ojos, y a nivel del alma la imaginación, y a nivel del espíritu la fe. Ok. La puerta del ojo, el más poderoso de todos los sentidos, ya sea para bien o para mal. Y cuando estoy hablando, ahorita estoy hablando de la fe, de lo más íntimo del ser humano. Si la fe no es esclarecida en relación a Cristo, si nuestra fe no está, como quien dice, solidificada en la roca de Cristo, divagamos. Y la forma de que no nos descubran es
el poner el punto o poner la mosca o hacer comparaciones para que no me miren. Por ejemplo, si yo he robado algo, tengo que hacer pensar a los demás que a saber quién fue o posiblemente fulano de tal. ¿Qué hace el mentiroso o qué hace el ladrón sino evadir o cambiar la mirada de los demás? Esa habilidad la tenemos todos. Para eso no necesitamos un maestro, ¿cierto? Es más, creo que la podríamos enseñar. Pueblo de Dios, están muy calladitos ustedes. La palabra mal, recuérdense, esta palabra mal en Dios es quebrantamiento. La palabra mal, cuando fue robada por Satanás, parte de Dios, él la usa para robar, matar y destruir. Cuando usted corrija a su hijo, el corregir a su hijo es mal, pero es un mal para bien. ¿Cierto? Es igual que la luz. Satanás tenía su propia luz, pero la luz que él tenía, que era de Dios, ha sido perturbada. Y su luz es luz que utiliza para embaucar, para seducir. El ojo maligno, cuando el hombre se corrompió por el pecado, todo su entendimiento en su mente, como en el corazón, se volvió tenebroso. Job 38:2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y llena todo el canal de la vista interior con tinieblas en lugar de la luz de Dios. Cuando la iniquidad acciona de tal manera, yo no sé si esto lo voy a explicar bien. ¿Se recuerdan ustedes cuando hace mucho tiempo hablábamos de las tinieblas y decíamos que uno de los artilugios del maligno era hacer ver que él no existía? ¿Se recuerdan de esto? Entonces, uno de los engaños es que no piensen en mí. Entonces, en lo más íntimo de mí, esa iniquidad tapó de tal manera que uno no puede pensar que Satanás tiene sus garras ahí adentro. Yo no puedo pensar eso no puede ser cierto. Pero cuando vamos a los pies de la cruz de Cristo, la luz de Cristo nos ayuda a entender este proceso. Y salimos de una ignorancia para entrar a una menor ignorancia, pero seguimos siendo ignorantes. Para entrar a otra menor ignorancia, para dejar esa ignorancia, para entrar a otra escuela de yo no sabía. O no me habían explicado. Y evadimos que tenemos una responsabilidad de meternos en la palabra y de cuestionar. Ustedes se recordarán estas preguntas. Y hace poco en un libro de teología, el único que he encontrado que tiene también estas preguntas, no sabía que ellos la tenían, es ¿en qué creo? ¿En qué creo? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué vivo lo que creo? ¿Por qué enseño lo que creo y cómo enseño lo que creo? Ahora bien, estas preguntas tienen que cuestionar nuestro caminar en la fe. No solo cuando iniciamos, sino como que este test nos puede ayudar en una etapa intermedia a revisar qué está bien y qué no está bien, porque estamos sujetos a presión de muchas cosas. Y hay días que no estamos muy bien, sino que es el día negro. Por eso necesitamos gracia para aguantar el día malo, porque de repente hacemos conjeturas torcidas. Entonces llena todo el canal, por eso la importancia de ser diligentes y entender. Por ejemplo, pongamos un caso médico. Existe, no sé si todavía la ameba es crónica, la amebiasis. No. Ya no, hace mucho tiempo, un poquito, ¿verdad? Resulta que cuando una persona tenía amebas, se le hacía el diagnóstico de amebas, el cuadro que existía era ameba aguda, amebiasis aguda y amebiasis crónica, ¿así era? Entonces, si era amebiasis aguda, una vez se le daba el tratamiento
y se le daba otro más para evitar que le quedaran repercusiones. Pero si tenía 2 o 3 cuadros seguidos o cada cierto tiempo, se llamaba amebiasis crónica. Cuando uno sabe que tiene una amebiasis crónica, tiene 2 opciones: o toma para combatirla o hacerse amigo de ella, convivir con ella. Y cada cierto tiempo tener los episodios y ahí vamos pues, y aguantaformo. Entonces uno dice como que no va la cosa, ¿va? Uno quiere erradicar la amebiasis, o quiere erradicar el paludismo, o quiere erradicar todas las cosas. A nivel espiritual es algo muy similar. Y tenemos que ver que esa iniquidad, Cristo la pudo haber quitado así, pero la dejó con un propósito. Porque esa iniquidad en nosotros, que nos hace ver el ojo maligno o pensamientos deshonestos, etcétera, eso que surge en nosotros mientras estemos aquí en la tierra, nos impulsa a buscarlo a Él. Hasta que todo esto sea vencido y todo esto sea puesto a los pies de la cruz de Cristo. Y así es como Dios nos quiere encontrar a nosotros, ya sea el día que entreguemos el tacuche o el día que venga el arrebatamiento. El ojo, ¿sí? Perdón. El ojo maligno lleno de malicia y capacidad de herir. Vamos a usar varios ejercicios. El día domingo entran los hermanitos y las hermanitas, y de repente una hermanita ve que la otra pues trae un vestido que se parece mucho a uno que ella tiene. Y tal vez no muy le queda bien porque aumentó 3 libras. ¿Qué cree usted que va a pasar en esta persona? Ay, qué lástima del vestido, porque de veras que tenéis que adelgazar un poco, chula, para que el vestido se mire bonito. Eso es con un vestido. Hablemos ¿de qué otras cosas? ¿Por qué no me ayudan? El carro, el famoso carro, ¿va? O el último modelo, o que le puso su aparato extra al carro. Miren, muchachos, vengan, quiero que vean lo que el Señor me regaló. Lo que el Señor me regaló, yo sé que la mayoría lo quiere, ¿verdad? Nosotros somos agentes que provocamos el celo y la envidia en los demás. Tanto de un lado como del otro lado, o víctimas o victimarios. Cuando no nos damos cuenta, nosotros somos partícipes de situaciones que si las viéramos en el Señor, ya no seríamos parte de ella, las cortaríamos. Envidia, el bien que otros gozan y codician el bien que éste les hacen. En todo momento se exhibe el corazón en prominencia y exaltación. Generalmente la envidia es una forma de evitar que los demás se vayan demasiado de la pobreza de uno. Voy a ver si lo explico, no sé si me cacharon esto. Por supuesto, pero ¿quién se está autodestruyendo? Uno. Cuando veo que alguien o alguna persona, Dios le dio un don o algo, y pasó algo en esta persona dentro de, tengo que ver que al mismo tiempo que digo te felicito, tengo que evitar que sea demasiado que se me vaya, porque entonces mi envidia me puede carcomer interiormente. ¿Me estoy explicando? ¿Nos pasa eso? Por eso estamos tocando una serie de detalles, porque a veces primero nos cuesta verlo, nos cuesta aceptarlo, y todavía nos queremos encubrir. Entonces, ¿qué le vamos a presentar al Señor? Hay una circunstancia, y es: Señor, todas las cosas que están a mi alrededor me hacen caer. ¿Por qué no me quitas todas las cosas? Así yo no caigo.
A ver, respóndanle ustedes a mi querido Maco. A ver, ¿sería eso lo ideal? No, porque de todos modos... No, usa el micrófono, por favor. Yo creo que debe de existir una ecuanimidad. Dios bendice a todos sus hijos, no te está quitando, sino que lo que está haciendo es corrigiéndote para que puedas utilizar en una forma ecuánime y en justicia lo que te ha dado. Pienso yo que el pensamiento, mejor quítamelo todo, en primer lugar, no lo vamos a aceptar fácilmente. Siempre va a haber una resistencia en nuestro corazón. Pero el segundo lugar es el reconocer nuestra incapacidad. Como dijiste, hace que nosotros lleguemos a los pies de Dios, agradeciendo lo que nos ha dado. Ok. Ustedes saben que con lo que yo dije, estamos diciendo, quítame a la esposa, quítame a los hijos, quítame a todos, porque todos son una molestia para mi vida. Eso es lo que estamos diciendo. Pero fíjese que es delicado, porque si la esposa o el cónyuge o los hijos y el trabajo o todo lo que tenemos alrededor es molestia para mí creer que es mi caída, entonces el problema no está afuera, el problema está adentro. Yo creo que hubo una mala interpretación. A ver, cuéntame. Yo lo que dije es que no quería que me quitara más, que me quitara todo lo malo y me dejara lo bueno. Ah, en ti. Sí, en mí. Ok, sí. O sea, que yo quisiera que me quitara todo lo malo que en realidad me lleva al pecado. Amén. Y quisiera que me dejara todo lo bueno que me lleva hacia Él. Totalmente de acuerdo. Entonces, las circunstancias están puestas Pero con yo un sé propósito. que no se puede. No, pero No, regresemos. se puede. Dios ha Él puesto... puede, para Él no hay nada imposible. Por supuesto que sí. Pero entonces, si para Él todo es posible, ¿qué querrá Dios al dejarnos cosas que nosotros no podemos hacer? Es acudir a sus pies. Volvemos a ese punto. Ahora, las circunstancias nos hacen ver que tenemos que ir a Él. Todas las circunstancias es para ir con Él. Cuando vamos a Él, ¿qué conseguimos? Gracia y misericordia. Conseguimos perdón, restablecemos la armonía interior, para que cuando vengan nuevamente esas circunstancias, pues antes la veíamos de frente y tal vez chocábamos. Ya la siguiente la veíamos a cierta distancia. Y a la siguiente la podríamos pasar encima, o no tomar en consideración, o darle la respuesta adecuada. O sea, no comportarnos como un niño berrinchudo, como el niño orgulloso que traíamos antes de Cristo, sino como que ese niño de repente como que entendió y va aprendiendo en Cristo Jesús a responder a la medida de Dios. Mira, yo esta semana tuve una experiencia, ¿verdad? Y el Señor me hizo mostrar, de veras, entendí, dije, Señor, de verdad, qué grado de orgullo para vivir las circunstancias que vivo, porque esas circunstancias me cansan, me agobian, me agotan y me hacen ir a Él. Pero me hizo ver esta semana, sentí como más libertad, dije, de verdad, mi orgullo debe ser tan extremo que por eso, porque a la final a la que quiere cambiar es a mí. Amén. Recordemos, para poder ver el orgullo, tenemos que recordar el episodio de David y de Goliat. Dice que contra más se acercaba a David, más grande era Goliat. Y entonces David se iba acercando y decía, ¿qué decía? No puedo fallar, es demasiado grande. Entonces, la envidia se vuelve un gigante. Cuando podemos detectar quiénes son los gigantes dentro de nosotros, es más fácil ubicarlos. Pero si no lo vemos y lo encubrimos nosotros, ¿contra qué vamos a batallar? La envidia es un gigante. ¿Quiénes de aquí tienen gigantes? ¿Y quiénes de aquí tienen enanos? Quiere decir enano que todavía no lo han visto como gigante, porque no han dimensionado su verdadera proporción. A veces no vemos la dimensión, nuestro ojo maligno no nos permite ver lo maligno del ojo. Lo dije, qué bonito me salió. No permite verlo. ¿Quién veía en mí primero el orgullo? ¿Yo o los demás? Era tan grande en mí que no lo veía.
Bueno, solo en mí, en ustedes no. A mí me gusta sentirme acompañado. Amén. Ay, muchas gracias. Bien, entonces, como trabaja en lo profundo del subconsciente, nunca deja de trabajar y siempre alerta para planificar su defensa en todo. El ojo maligno nos hace pensar que somos merecedores de más. El ojo maligno tiene la capacidad de mutar su pensamiento rápido y utiliza la hipocresía, el engaño, el encantamiento, la fascinación, el embauque. ¿Y eso dónde es? Eso es en la iglesia. Afuera ni se dan cuenta. Aquí en la iglesia queremos conservar una imagen de algo. Y peor si nos descubren, inmediatamente comienza una metamorfosis de pensamiento para poder volar con otras alas. Pueblo de Dios, ¿cómo vamos? ¿Estamos en la etapa de gusano o ya somos mariposas en el pensamiento de ojo maligno? En las dos. ¿Nos vamos identificando? Nos hurta las emociones y el gozo de hacer la voluntad de Dios en lo alto y lugares bajos. Vean ustedes las repercusiones del ojo maligno. Nos hurta las emociones. Es que aquel dijo algo que yo sé que es cierto, pero, y comienzan los pensamientos para defender nuestra pobreza, nuestra miseria. ¿Cómo la habilidad que tenemos de político barato, en nuestro pensamiento corrupto, de querer engañarnos solapadamente, y lo peor de todo, voy con fulano y voy con fulano para embaucarlo en mi pensamiento que se pongan de mi lado. ¿Cómo va la cosa? Mira, la envidia es el enemigo del contentamiento. La envidia es enemigo de todo, porque a la hora de la hora ni te quiere a vos. Porque tenés contentamiento y ves a otro que tiene más contentamiento, ¿y qué va a hacer tu contentamiento? Enojarse porque no tiene el otro contentamiento. La envidia no tiene paz en ningún plano, porque siempre está en una oscilación de comparación. Pero ¿se puede quitar la envidia o la única manera es poner a los pies de la cruz de Cristo? Pues yo pienso que mejor, primero vos no podés, lo más que podés hacer es verla. Y viéndola, pedirle al Señor que te diga hasta dónde llega. Y ya cuando ves a dónde llega, mejor cerrar los ojos y se lo entregas al Señor. Nos hurta las emociones y el gozo de hacer la voluntad de Dios en lo alto y en lugares bajos. Si alguien nos hace un mal, Dios guarde. El ojo maligno trabaja para producir culpa y condenación en nosotros y en los otros. En nosotros y en otros. A la hora de la hora, la iniquidad que está en nosotros, el propósito que tiene es destruirnos. Y hasta que no nos damos cuenta, somos copartícipe y amantes de las tinieblas de nuestro corazón. Hemos hablado de la envidia básicamente terrenal, pero la envidia espiritual que también existe, también es realmente peligrosa, ¿verdad? De hecho estamos hablando de ella. La envidia que sintió Luzbel, ¿verdad? Cuando estaba ¿Sí? en el cielo, y esa envidia espiritual nos puede confundir también, ¿verdad? De querer Estamos hablando de esa, específicamente. Estamos hablando que dentro de la iglesia ocurre esto. Por ejemplo, del que tiene el don de sanidad.
o el don de prédica, o el don de liberación, el don de evangelista. Así es, así es. Así es, ¿cómo es posible que a este recién convertido le den un tema y yo que tengo 8 años, pero ni siquiera la escoba me dan? Ok, bien, voy a parar aquí. 5 minutos. Trabaja para producir culpa y condenación para nosotros y para otros. Si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, puede ser que luego volvamos a sentir culpa, y ese es el accionar del ojo maligno internamente. Existe la falsa culpa. Por ejemplo, puedo ir a los pies, pedirle perdón al Señor, puedo ir con la persona y pedirle perdón, y de repente aparece algo dentro de mí como que todavía soy culpable. Y es importante agarrar el pensamiento. Bueno, ¿cuál es el pensamiento? ¿Y qué es la verdad que hay detrás de ese pensamiento? Puede ser que haya algo que no hayamos confesado y que Dios quiere que confesemos. O bien, detrás de ese pensamiento puede no existir nada y ser una falsa culpa. ¿Me expliqué? Y es ahí la importancia de revisar. Podría ser, en ese caso también podría ser, lo que subyace detrás es la sangre y el perdón de Cristo no es suficiente. No es suficiente. Y entonces viene que tengo que obrar, o que tengo que hacer algo, o tengo que pagar. Así es. Puede imitar también la angustia o carga del Espíritu Santo y llevarnos con dolor al tormento y desaliento. Ángel, solo regresando, ¿Sí? En realidad sí hay como un remordimiento que empieza a recordarle a uno el ojo maligno, y entonces empieza a acusarlo a uno para decir que no fue suficiente el perdón que uno hizo, y entonces empieza como una mortificación interna para tratar de que uno se sienta culpable y no perdonado. Ahí es donde tenés que revisar y saber. Por ejemplo, cuando me viene una información de alguien en relación a alguien, yo escucho a esta persona, pero tengo que escuchar a la otra. Cuando me viene un pensamiento a mí, agarro ese pensamiento y tengo que desmenuzarlo. Y si no lo esclarezco, prefiero platicarlo. Al platicarlo, la otra persona me puede hacer ver algo que yo no he visto intencionalmente. O bien que realmente no lo he visto. Por eso, el soltarlo a los ojos de otro, ya casi te exhibiste. Y la exhibición trae sanidad. Amén. Puede imitar también la angustia o carga del Espíritu Santo y llevarnos con dolor al tormento y desaliento. Por ejemplo, este es un elemento que es importantísimo. Cuando a través o vamos a los pies y Dios nos muestra su santidad, puede ser que nos pase como a Job. Job, al ver la santidad y la hermosura de Dios, al final dijo, me aborrezco. Pero este me aborrezco está en relación a la santidad de Dios. Pero hay otros que pueden interpretar me aborrezco por cuanto está metido en tanta cochinada, y esta cochinada de me aborrezco me lleva a profundidades de depresión. Son dos diferentes ángulos que debemos de considerar para que el enemigo no nos vaya a hacer pedazo. A la voz, ¿para qué voy a confesar si voy a tener dolor de poderlo hacer? Perfecto, hay una parte de dolor al confesar, pero luego de confesar hay un proceso de sanidad y de crecimiento espiritual. Amén. Bien, hoy sí voy a parar aquí. No sé si hay otro. Sí hay otro punto. El ojo maligno nos empuja hacia abajo, a los sentimientos dolorosos y depresión, que era lo que decía hace un momento. Por eso, los pensamientos que surgen en nosotros deben de ser agarrados. Deben de ser como, por ejemplo, si viene una persona con un pasaporte falso, agárrelo. Ok, ¿de dónde? ¿Quién le dio pasaporte? ¿Cuándo lo consiguió?
quiénes son las personas que están alrededor, ¿cierto? Eso es muy evidente en emigración, pero en nosotros deberíamos de operar así. ¿Y de dónde viene? ¿Y este pensamiento de dónde? Etcétera. Y eso permite un escrutinio interior para no caer en esas trampas. Amén. Ok, vamos a parar aquí. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por la obra que estás haciendo en nosotros. Gracias porque por medio de tu palabra podemos escudriñar nuestra propia vida y darnos cuenta de cuántas cosas operan que no nos damos cuenta, de cuántas cosas operan que nosotros alimentamos y cuidamos, cuando el propósito de tu palabra es que esos trapos de inmundicia sean quitados, que esas mañas que tenemos sean confrontadas. Señor, necesitamos de tu luz y necesitamos de tu gracia para, primero, entregarte todo esto y segundo, que haya una operación limpieza en nuestro corazón y nos hagas aptos con tu sabiduría para no dejarnos sorprender y podamos combatir todo pensamiento y toda idea extraña que venga a nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos perdón el día de hoy, porque al ver todo esto sabemos que hemos accionado en contra de ti y del bien que tú quieres para nosotros, porque nos hemos resistido y porque nos hemos confabulado con el pecado. En el nombre de Jesús, perdón, límpianos con tu preciosa sangre y danos la gracia de la restauración para caminar para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito y bendito sea tu nombre por siempre y por siempre. Gracias, Jesús. Amén y amén.